Esta es una producción de Grupo Fórmula. En Ciudad de México ocurrió algo sumamente interesante. Para la gente que no vive en la Ciudad de México, tal vez están más acostumbrados que de repente remueven a presidentes municipales, etcétera, etcétera. Pero en la Ciudad de México no estamos muy acostumbrados a que remuevan a lo que antes llamábamos delegados, ahora son los alcaldes. Y la semana pasada, pues a la alcaldesa en Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, pues la suspendieron en su cargo un juez porque fue acusada de abuso de autoridad, robo y discriminación por algunos hechos que ocurrieron el 11 de febrero pasado. Y hoy dio un giro muy interesante este caso. Platícanoslo, Eduardo. Sí, Eduardo, a ver, es muy interesante este punto, sobre todo en la parte en que una juez penal, al momento de vincularla a proceso, la suspende de su cargo público. ¿Lo puede hacer? Sí lo puede hacer, porque el Código Nacional de Procedimientos Penales se lo autoriza. Son medidas cautelares. Estas medidas cautelares establecen que puede un juez penal suspender temporalmente en el ejercicio de su cargo cuando se le atribuye un delito cometido a un servidor público. Entonces, vinculan a proceso a la alcaldesa y la juez determina suspender en su cargo. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, va a entrar probablemente un procedimiento penal que puede durar mucho tiempo, en el que va a estar separado su cargo. Ahora, nuestras leyes penales actualmente permiten que para ciertos delitos se puedan llegar a lo que se llaman acuerdos reparatorios, con lo cual se va a suspender totalmente el proceso penal sin quedar ningún antecedente al respecto que puede... O sea, el acuerdo reparatorio viene cuando los agraviados o las víctimas dicen te perdono. Sí, claro, o sea, a ver, los acuerdos reparatorios se dan cuando los delitos son aquellos que se persiguen por denuncia del ofendido, de la víctima. Son delitos que técnicamente se llaman por querella, pero... Nomás para recordarle al público, quienes denunciaron a la alcaldesa fueron unos policías de la Ciudad de México que dijeron que ella los citó en su oficina, donde los maltrataron, humillaron, hasta hubo discriminación clasista, sí, y que además le robaron sus celulares. Exacto. Son delitos, todos serios, todos estos delitos son de aquellos que permiten que haya acuerdos o convenios de reparación. Ya. ¿Cuál es el convenio de reparación en este caso? A ver, le va a pagar la alcaldesa un radio de estos de telecomunicaciones, le otorgan los policías el perdón por los delitos de discriminación, es decir, sabes que ya no tenemos nada en tu contra, ¿sí? Te otorgamos el perdón, y también el abuso de autoridad por habernos vejado, por habernos mantenido ahí X tiempo sin dejarnos salir, en fin, ¿qué es lo que se le acusa? Pero ella tiene que también aceptar públicamente su culpabilidad. A ver, el juez para otorgar este beneficio, para aceptar este beneficio, le dijo, ok, pagas esto, vas y dices una disculpa saliendo de aquí, que esto es muy interesante porque esta libertad y este acuerdo reparatorio está condicionado, estaba, porque ya cumplió, condicionado a que ofreciera disculpas. Y además tiene que tener una terapia de control de ira por 6 meses. También está condicionado. Si no cumple con alguna de estas condiciones, este acuerdo reparatorio se revoca. Okay. A ver, Georgina. Oye, Eduardo, pero yo quería preguntar, ¿cómo se mide? ¿A cuál de los dos Eduardos? A Eduardo Sodi. Quería preguntar, ¿cómo se mide humillación, o malos tratos, etcétera? Y otra cosa también, esos radios que les robaron, ¿son radios, eran de los policías o los utilizaban para realizar su trabajo? Es decir, si eran del trabajo, ¿por qué no la alcaldía los debe proveer? O es como otras cosas que a veces los policías tienen que pagar para hacer su propio trabajo. Porque ellos son responsables de su equipo y si se lo robó a alguien, se los tiene que resarcir. No, pero dices bien, obviamente, si el dispositivo es de la Ciudad de México, que se los haya otorgado la Ciudad de México,
el robo se lo cometían a la Ciudad de México, pero en este caso al parecer era un aparato propiedad de uno de ellos, ¿no? Por eso a mí esto se me hace interesante porque no nos hagamos tontos. En la historia de México, tanto en las Fuerzas Armadas como las policíacas, los jefes desde siempre han abusado de la tropa. Los policías han sido sujetos a abusos de sus jefes, les piden que vayan a extorsionar para que les pasen la lana, les cobran la gasolina de la patrulla, les cobran el uniforme, les cobra todo. Los han tratado siempre como basura. Y también en las Fuerzas Armadas a cierta tropa la han manejado y la han humillado siempre. No estoy diciendo algo nuevo. Yo creo que por eso es importante este caso, porque ya basta. Estos abusos de autoridad por los jefes de policías o de soldados deben parar, ¿no? Mira, aquí hay un caso, qué bueno que lo dices. No hay una subordinación por parte de los policías a la alcaldesa. Para empezar, no son sus empleados. No son sus empleados. Mira, la Secretaría de Seguridad Ciudadana tiene una jerarquía que te puedo decir que es jefe, comisario, inspector general, inspector, superinspector, suboficial, primero, segundo, tercer policía y luego policía. Así viene el escalafón de mandos. Por eso no funciona, porque es demasiado piramidal. Entonces, la alcaldesa puede disponer de las fuerzas públicas precisamente para efectos de seguridad. Eso está establecido en la ley orgánica de las alcaldías de la Ciudad de México. Hay una ley orgánica específica que determina que son funciones y facultades subordinadas al gobierno de la Ciudad de México. Es decir, el gobierno de la Ciudad de México es el superior con base a la Secretaría de Seguridad Ciudadana y con el escalafón que te acabo de señalar sobre los policías. Pero los alcaldes tienen facultad subordinada, o sea, pueden utilizar a los policías para efectos de seguridad pública. Pero no les pueden dar órdenes. No hay un mando. Lo que sucedió ahí es que los llamó a cuentas, o sea, los citó en su oficina porque habían tenido un problema con ambulantaje y bueno, pues pasó esto, que los detuvo, que se enojó, que les gritó. Oye, pues que aprenda la alcaldesa a no enojarse, que aprenda cuáles son los límites de su autoridad, porque actuó como han actuado siempre los alcaldes, los presidentes municipales, y no te paro de contar. Por eso le van a mandar a una terapia de ira. Está bien, tal vez sería bueno que Félix tomara ese curso, por ejemplo. Sobre todo yo. Oye, no, pero lo que estaba, el tema es que ella sale, pide una disculpa e inmediatamente después dice, me disculpo, pero no reconozco los hechos. Es decir, sí, pero no. ¿No? Bueno, o sea, es que ella lo cual implica que no es muy inteligente la alcaldesa. Claro. Ya murió el problema y ¿sabes qué? La jueza puede decir, no pediste una disculpa. Mira, ya salió, incluso en una entrevista hace unos minutos dijo, y sí, me disculpo, me porté muy mal, etc. Ya al final lo terminó diciendo. Ahora, quiero decir una cosa, esto es una estrategia legal, es una estrategia de los abogados. ¿Para qué esperarte un proceso a ver si la absuelven o no? Separar su cargo. Si el Código Nacional de Procedimientos Penales te permite esto, hay que tomarlo y ponerse a trabajar, no estar en un proceso perdiendo el tiempo con una situación de índole política. Ahora, pero yo creo que es muy importante para que todos los demás alcaldes de la Ciudad de México tomen nota. Sobre todo los de oposición. Exacto. No, los de oposición y los de Morena, todos no pueden estar abusando de su cargo y apachurrando a los subordinados. ¿Acuerdas como un delegado que hasta en video lo agarraron abusando sexualmente de una chica cuando era perredista, hoy es morenista, y todavía el PRD, de los que son de Morena hoy, lo lanzaron de diputado? No puede ser. Exacto, me quedo con lo que dices, Tocayo. La verdad es que qué bueno, al final de cuentas, que se haya dado este proceso así, para que, pues como dicen, si ves las barbas de tu vecino cortar, con las tuyas a remojar. Muy bien, y vamos a los mensajes. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.